Bueno, Edwin Rodríguez es un colombiano, bogotano. Edwin es un apasionado colombiano. Somos 4 hermanos y con mi padre y mi madre en ese momento pues éramos 6. Entonces mi madre, una ama de casa, que se preocupó siempre por que comiéramos bien y pues el reto que tienen las madres de poder dar todos los días algo distinto. Y en Colombia se estilaba algo muy curioso, que era a la hora de la comida un menú y a la hora de la cena otro totalmente distinto. Entonces, claro, esto es un reto de tener un repertorio. Al mediodía tenemos nuestra comida, que eso lo decimos en Colombia, sopa, el seco o lo que se llama el fuerte. Y bueno, postres no somos de postre, pero sí tenemos bebidas, el jugo. El jugo no puede faltar o zumo aquí en España. Y ese era como el menú tradicional. De vez en cuando había de pronto ese capricho, aparecían los postres, ¿no? Y eso era, bueno, teníamos una finca, entonces de la finca traían los mangos, los cocinábamos con panela, con canela. Y pues parte de mi tarea de pequeño, recordando eso, era lavar los mangos, organizarlos, se cocinaban con piel y todo, una panela, una astilla de canela y a cocinar. Y esos eran los postres, muy naturales, muy sencillos, pero muy ricos. A las 5 de la tarde llegaban las tías, los tíos, amigos a casa y pues siempre había que dar la merienda. Y eso es un chocolate bogotano, un trozo de queso fresco y puede ser o almojábana o un pan. No tenemos una panadería muy especial nuestra que es como un tipo brioche. Entonces pues eso es lo que queríamos. Cuando no era chocolate, pues agua panela. Esta bebida hecha a base de panela. Agua panela, queso y lo mismo, pan, y a partir de ahí pues empezaba uno como a jugar con eso. Y luego en la comida o en la En la cena, cena. otra vez, sopa, seco, jugo. Entonces uno se iba, yo no sé cómo hacíamos, pero se comía bastante. Entonces ese reto de mi madre, de todos los días tener una sopa distinta y en el seco, en el fuerte, siempre el arroz, como decimos los colombianos, sin arroz no hay comida. Entonces tiene que haber arroz, luego el principio o el carbohidrato ahí, pues estaba la pasta, el frijol, la lenteja, el garbanzo, cualquiera, pero siempre estaba. Y luego algunas verduras, ¿no? Podía ser, eso sí lo balanceaba, ¿no? Al mediodía sí había esa legumbre, pero en la noche había la verdura, ¿no? Pepinos, auyama o calabaza, arvejas, habichuelas, todo esto hechos con nuestro sofrito tradicional que es el hogao. Todo eso es la base. Proteína, un trocito de pollo, carne, lo que hubiese siempre. Esa entonces era como la composición de la comida. Entonces, claro, todo eso pues generaba un reto. Y yo crecí al lado de mi madre pues haciendo eso, lavando la papa, los mangos, a veces amasando arepas, que tengo un recuerdo muy bonito con mi madre que me tenía un bol y con ese bol rojo me colocaba la masa de arepas y yo amasaba mis arepas, armaba mis arepas y se las dejaba a ella y a la hora de la comida pues me daba las arepas que yo había hecho. Entonces para mí era sorprendente que eso que hacía uno, que era como por entretenerme, hoy en día lo entiendo y era esa manera de entretenerme mientras no se me vaya a la cocina para tenerlo Controlado. vigilado, controladito, me tenía ahí amasando arepas, ¿no? O láveme los mangos y uno decía, ¿no? Esa era de las tareas un poco que uno decía tediosas, ¿no? Estar en la cocina y hacer esas cosas. Lave las papas, para las papas saladas en Colombia es como unas papas arrugadas. Entonces es un tipo de papa pequeño, hay que lavarlo muy bien porque ahí venía mucha tierrilla. Y una vez eso, a la olla y la cocina. Entonces tarea era lavar, estar ahí. Estas actividades eran de estar en casa, ¿no? De estar ahí. Ayudaba mucho a mi madre, eso creo que dicen en casa que era el consentido. Entonces, eso Bueno, no te lo ganabas porque estabas ahí currando todo el día. Sí, sí, los hermanos mayores pues estaban en el cole, estaban en otras cosas, yo me quedaba en casa y mi hermana menor pues estaba muy chiquitita, no la ayudaba. Entonces sí que creo que fui la compañía de mi madre. Y eso era, creo que el pretexto, ¿no? De estar siempre ahí y acompañarle y verle lo que hacía. De alguna manera nunca me planteé ser cocinero, la verdad, nunca me lo planteé. Mi madre tampoco era una cocinera, ¿no? Ella, su hobby era darnos de comer y estar con la familia. Entonces, son recuerdos, ¿no? Me ponía a barrer la cocina, arreglar la casa. Yo estaba con ella siempre, ¿no? A encerar los suelos, todo lo que son actividades de ama de casa. Pues yo aprendí eso, o sea, hoy en ¿Y en día el yo lo cole? recuerdo. En el cole, mmm, ¿Eras bueno, eras malo? yo era los buenos. O sea, tú Sí, hacías lo que te porque decían. la mamá también le decía a uno, tú no te desvíes. Era muy,
Yo creo que muy aplicado, lo que decía, muy juicioso, ¿no? Siempre muy impuesto, me exigían en casa, entonces en el colegio también, la responsabilidad que siempre he tenido a tomar cada actividad, inclusive en el cole, de cumplir con las tareas. Hoy en día creo que eso se ve reflejado. Siempre todo lo que comenzaba lo terminaba. Entonces era como muy... No era el que sobresalía, tampoco era el nerd, pero tampoco estaba como el más desordenado de la clase. Siempre estaba como en el intermedio. De muy pocos amigos, tampoco fui de muchos amigos, ¿no? Ellos estaban en sus cosas, pero lo mío era mi tiempo, cumplir con las cosas que la casa me decía. Entonces, si ellos se iban de fiesta o se iban al parque o eso, no, yo tengo que... Tú te ibas a casa. Yo me iba a casa. Me encantaba pintar, entonces me iba a casa a pintar, mucho tiempo pintaba, y eso me desestresaba, ¿no? Siempre a mí como que las artes plásticas, no sé, me gustaban. Estudié en colegio de monjas, entonces aprendí a tejer, punto cruz. Entonces, hoy en día yo digo, wow. De hecho, tengo la anécdota de que de pequeño, en una de esas actividades, de estos que te colocaban, tejí en punto cruz una servilleta que aún la mantengo, y es un cocinero. Que años después me encuentro con eso y digo, pero no sé de dónde salió, por qué, pero lo conservo con mucho cariño porque finalmente pues mi madre lo pintó y luego yo era el que lo rellenaba puntita de punto cruz y finalmente pues quedó. Años después digo, wow, qué coincidencias de la vida.